Acá íbamos perdiendo 1-0 el último minuto del partido. Acá está Perea y Leonel, que llega acá a recuperar el balón, lo recupera. Yo la quité y hice lo que siempre hice, ¿no? Entregar bien. Y me lo da a mí. Yo paso aquí, llevo el balón, encuentro el pibe da la vuelta acá, vuelve y juega con Freddy, y Freddy me la da a mí. Yo entrego al pibe y el pibe profundiza para el rincón y mira lo que hace. Y ahí me tocó esa papa caliente, ¿no? Ahí fue donde me tocó definir y gracias a Dios conseguí el gol para esa felicidad de todo el pueblo colombiano. Esta es la jugada más linda del fútbol colombiano en toda su historia ahí, para que la recuerde siempre. La selección que clasifica Italia 90 tiene su origen en el 85 con la selección de Luis Alfonso Marroquín, que fue la primera que advirtió sobre un cambio en la identidad, o ni siquiera identidad no había, en el estilo de juego. La primera que ya mostró algo diferente. De ahí pues sigue trabajando sobre todo Maturana en Nacional. En esa época se puede decir que Maturana entrenaba a la selección todo el año. Pues tenía al menos la base, la columna vertebral la tenía en Nacional y podía trabajar con ellos todo el año. Y se reunían después o se le sumaban a esa base jugadores, pues imagínense la delantera de Millonarios, campeón 87-88, Iguarán Hernández y luego la Gambetta, el pibe Valderrama, Redín y Freddy Rincón. Imagínese, eso ya daba para ser un equipo poderoso. Entonces, cuando esta selección aparece en el 89, todo el mundo dice, generación espontánea, pero bueno, sí, ¿qué hicieron en el 88? ¿Qué hicieron en el 87? Trabajar. En algún momento, algunos entendidos de fútbol internacional decían que la única selección del mundo que trabajaba todos los días era Colombia. Entonces, la clave, el fútbol pasa por los jugadores, pero la clave era el trabajo. A uno le llama la atención que mucha gente a veces cuestiona y dicen que Maturana tuvo la suerte de una generación espectacular, que cualquiera con ellos hubiera ganado. Son posiciones. Pero ese equipo, digamos, reunió un estilo de juego propio que le dio una identidad al fútbol que no tenía, una identidad de vanguardia, porque era el mismo fútbol que estaba jugando el Milán de Arrigo Sacchi, como si hoy la selección jugara lo mismo el Barcelona. Se junta todo esto y aún así fue, con todo eso a favor, aún así no fue nada fácil. Era un grupo, Paraguay, Ecuador y Colombia. El ganador de ahí jugaba un repechaje con Israel. Iniciamos nosotros jugando en Barranquilla ante Ecuador, rival duro, complicado, donde obtuvimos un muy buen resultado, 2-0. Recuerdo que fueron goles de Iguarán. Luego fuimos a jugar a Paraguay, en Asunción, un partido complicadísimo, donde hubo una gresca general con la policía. Perdió contra Paraguay allá, en lo que ya es la tradición de Defensores del Chaco, con el árbitro pitando hasta el minuto 50 y pico, le pitan un penalti a Paraguay. Luego volvimos nosotros a Ecuador. Obtuvimos allí en Ecuador, quedamos 0-0. Empata con Ecuador allá en un partido que se desperdiciaron todas las opciones de gol que iba a desperdiciar esa selección en 8 años, las desperdició en ese partido. Y debíamos recibir a Paraguay en Barranquilla, donde un empate nos dejaba por fuera total de la eliminatoria. Tuve la oportunidad de estar en los 2 goles, con los cuales ganamos 2-1. Terminamos dependiendo de que Ecuador le ganara a Paraguay, ya Colombia no jugaba más, y con que Ecuador le gana 3-0, si no estoy mal, en Guayaquil a Paraguay, que eso fue pues una hazaña nacional. Y a raíz de eso, pues Colombia pasa a repechaje, juega contra Israel aquí. Y felizmente nosotros teníamos un grande jugador que infelizmente no lo tenemos más hoy con nosotros, que es el Palón, que realmente nos salvó la papeleta. Ganó 1-0 con el único gol que hizo el Palón Musurriaga con la selección, pero pues que fue el que nos dio la clasificación, porque luego el partido de vuelta empatamos 0-0 en Tel Aviv, un lugar un poco raro para celebrar una clasificación a un mundial, y pues de nuevo fue
una hazaña. Lo que fue una gran alegría allí que nos dejó, después de 30 años, participar de nuevo en un mundial. Ese año coinciden pues, logros como la clasificación al mundial con hechos lamentables en la política, como el asesinato de Galán y todo lo que esto desencadenó, que nos muestra, digamos, de todo lo bueno y de todo lo malo que somos capaces, pues, de llamarlo de alguna forma. A Galán lo matan un viernes, el domingo siguiente Colombia le gana 2-0 a Ecuador en Barranquilla, y eso se ha interpretado pues, por Barco y por el gobierno o lo tratan de usar como una forma de paliar el dolor por el asesinato del líder. Pues el narcotráfico representó una amenaza real mucho más poderosa que lo que fueron las FARC en su año de auge, pues en el 98, 99, mucho más, con bombas en las ciudades cada día por medio, en el corazón del poder, con el narcotráfico infiltrado en muchas esferas, tanto de poder político como económico. Sin la clasificación al mundial, este país se habría ido mucho peor, y el ánimo de la gente habría decaído aún mucho más. Después de tantos años regresar a un mundial significaba, reunir a un país en torno a un símbolo patrio, que era su selección Colombia. Éramos Emiratos, Colombia, Alemania y Yugoslavia. Logramos ganar el primer partido contra Emiratos Árabes. 2-0, sí, gol del pibe y gol de Bernardo Redín. Yo puse un pasecito gol ahí. Luego continuamos con Yugoslavia, que era otro opcionado para ser campeón mundial por la cantidad de estrellas y figuras que tenía. Ellos anotaron el primer tiempo, y al segundo tiempo inclusive René Higuita tapó un penalti. Se lo ataja a un jugador que era un crack, a Savicevic, un jugador que jugaba en el Milan. Ese partido con Yugoslavia fue muy duro, perdimos. Fue como el asentar la cabeza, como que saber, vea, estamos en el mundial y aquí los invitados son igual o más fuertes que nosotros y tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y después ya venía la final, el partido final con Alemania. Pues, Alemania, en ese mundial, Alemania terminó siendo el campeón. Fue el mejor partido que ha jugado Colombia en un mundial. Pues. Primer tiempo 0-0, pero jugando muy bien, inclusive oportunidades de gol a nuestro favor. Al segundo tiempo igual, pero lástima que al minuto 90 Lidzbarski desborda por un costado y vence a Higuita para el 1-0. Pues parecía que todo estuviera perdido. Pero yo veo y digo, si lo estamos haciendo bien, tenemos que terminar con las botas puestas. Entonces le digo a Diego, anda, mira que si nos meten otro gol nos jodemos. Y el equipo reacciona. En esos 3 minutos reacciona. Yo fui con la intención de cometer un foul, de rabia. Y resulta que cuando yo voy con esa intención, yo le quité el balón sin necesidad de foul. Y de ahí empezamos a generar esa opción de gol. Y Leonel recuperó el balón, yo aceleré y pasé el balón de mitad de cancha. Allí fue que me encontré al pibe. Yo le entrego al pibe, el pibe profundiza para Rincón. Yo corrí, pero corrí con la esperanza de poder abrirle un espacio al pibe. Pero la verdad nunca pensé que me iba a encontrar con la pelota ahí para definir ese partido. Bueno, es un momento, una explosión enloquecida porque todo el banco, en el momento éramos 22 hombres que habíamos, más el cuerpo técnico, fuimos allí a abrazarnos, a celebrar porque es un triunfo histórico, el triunfo de un país. Eso refleja todo lo que nosotros vivimos en todo ese proceso con la selección. Refleja el momento que estábamos pasando el pueblo colombiano por todas las dificultades que estábamos. Y en el momento en que se hizo el gol, yo creo que yo fui reflejo de todo eso porque saqué todo eso de adentro. Y por lo que después nos dimos cuenta del pueblo colombiano. Por primera vez en la historia se pasa a otra fase en un mundial como fue en Italia. Entonces, después viene Camerún. Y ya se fue, es el partido 0-0 a los 90 minutos. Si nos fuimos ya a los extratiempos. En el primer extratiempo ellos anotan la primera anotación por Roger Milla. Y después la jugada pues donde René pues trata de un balón de llevarlo y Milla
sabía que René de pronto iba a tratar de gambetearlo y lo aguantó. Un jugador veterano, sabe que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y la verdad pues nos dejó con el 2-0. Nos eliminaron y a otra cosa, frustración, porque en el fondo ya nosotros mirábamos a Inglaterra, que era el que seguía. De pronto nos faltó un poquito más. ¿Qué es un poquito más? Puede ser, nosotros éramos una selección humilde, pero nos faltó de pronto más humildad. Pensábamos de que ya le habíamos ganado a Camerún sin jugar. Tuvimos todo para remontar y para ganar tranquilamente y cometimos errores y eso no nos permitió continuar para la próxima fase. A mí me parece que la selección desde el punto de vista táctico más importante que yo dirigí fue esa. Y fuimos equivocándonos pensando que ya éramos campeones del mundo sin jugar el Mundial. Bueno, el Mundial del 94, previo a eso, hay una clasificación. Una eliminatoria donde Colombia mantenía la gran base de los que habían jugado el Mundial de Italia 90, donde ya se contaba con mucha más experiencia. Entonces Colombia hizo una gran eliminatoria. Fue estupenda. Colombia, no sé, ganó con mucha autoridad, jugando muy bien. Bueno, fue una selección, yo creo que muy superior a la del 90, que de nuevo se clasifica y sobre todo se prepara para el Mundial en un momento de bastante oscuridad para el país, porque fue durante la campaña del 94 que luego pues todos supimos lo que pasó ahí con los financiadores. La política también, digamos, le interesaba que la selección ganara. Me acuerdo el partido contra Rumania, ya en el Mundial, tuvo comerciales de Samper con el pibe, y el pibe invitando a votar por el 10, todo bien, todo bien. Y por calendario se cierra la eliminatoria en Buenos Aires. Colombia y Argentina con la opción de clasificarse directo al Mundial. A nosotros nos bastaba el empate e inclusive de pronto hasta perder, porque habíamos hecho muy buena eliminatoria. El primer tiempo fue un partido muy enredado, donde ni nosotros ni Argentina llegaba a arco rival. Yo tuve 2 oportunidades, choque con Batistuta. Luego, final del primer tiempo, se produce la jugada de Freddy Rincón, que es la que desequilibra el partido a favor de nosotros. Luego, en el segundo tiempo, viene una reacción de Argentina, pero nosotros a los 10 minutos le marcamos el segundo, el tercero, cuarto y quinto, y ya se fue desencajando el equipo gol tras gol. Eso nos permitió clasificar al Mundial y me atrevería a asegurar que si dura 5 minutos más, le hacemos el sexto gol y los eliminamos. Es de esos partidos donde tú encaras o enfrentas a un equipo, lo atacas y no le haces gol. Fue un partido de un 5-0 que no obedece a la realidad del partido. Fue un partido donde todas las estrellas se alinean y las cosas salen. Ellos no pueden romper la historia. Ellos no deben romper la historia. Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente como estamos. O sea, Argentina arriba, Colombia abajo, y ahí está todo bien. Esa página de la historia es muy linda para el fútbol colombiano. Pero yo creo que el periodismo, los directivos, los hinchas, los técnicos y los jugadores no la creímos. Qué bonito que se
de cuando yo empiezo a cantar, yo soñando que a Colombia lo quiero felicitar. Argentina se murió, como usted puede observar. Los invito al entierro, que le vayan a rezar. Y fuimos equivocándonos pensando que ya éramos campeones del mundo sin jugar el Mundial. Y después apareció Pelé y dijo, la selección campeona del mundo va a ser Colombia. Y todo eso, yo creo que al final nos terminó mareando. La selección llega a Estados Unidos pues volando literal y metafóricamente. Pues estaba completamente convencida el país de que ese era el equipo campeón, como aglutinaba tanta alegría y estaba en el centro de todas las miradas. Pues fue un imán que atrajo no solo a los políticos como Samper, el mismo Pastrana también hizo cuñas con la selección, los dos candidatos a la presidencia en las elecciones que van a ser en junio, sino también a todo el país. Se termina toda la etapa de preparación y llega el Mundial. Llega el Mundial de Estados Unidos 94. Viene el primer partido frente a Rumania. Y Colombia hizo todo lo que tenía que hacer para ganar un partido. Bueno, nosotros a Rumania le jugamos un muy buen partido. Lamentablemente en defensa las cosas salieron al revés. Nos marcan un gol de George Hagi, un gol increíble. Este es el día que si Hagi vuelve a patear, yo vuelvo y me como el mismo gol. Porque en la forma en que la bola me giró en el aire, me desconcertó y no me permitió reaccionar acorde a lo que tiene que reaccionar uno en esa bola. Luego viene el partido contra Estados Unidos, precedido de todo el tema de amenazas. Cuando bajamos a la charla técnica, encontramos a Pacho, Bolillo, Barrabás llorando en la sala de video. Le preguntamos qué pasó y nos explican. Recibimos unas amenazas donde claramente nos dicen que si Barrabás jugaba, iba a tener problemas muchos de nosotros. Entonces yo decido, el mismo día del partido, antes de la charla, que Barrabás no juegue, porque era lo que quería. Entonces yo me siento desactivado, sin fuerza. Entonces ya fui a la charla por ir y la dio Hernán y los jugadores sintieron, porque los jugadores sienten el impacto, porque ¿cómo va a cambiar ¿Qué pasó? Ya con esa condición, el equipo sale a la cancha totalmente desfigurado, sin ser la selección Colombia que todo el mundo conocía. Había que ganarle a Estados Unidos, a una selección de Estados Unidos que la habíamos enfrentado, no sé, 5 veces, 10, no sé cuántas veces, y siempre Colombia le había ganado. Lo normal era eso, que Colombia volviera a ganar. Viene el autogol de Andrés Escobar. No estábamos preparados para este reto. Que le parecía a uno extraño porque esa calidad ahí. Pero bueno, eso le pasa a cualquiera. Quisimos remontar y no pudimos. Y Estados Unidos nos pasó, nos sobrepasó y nos atacaban por un lado, después por el otro. Y por último Suiza, donde el equipo se soltó mucho. Creo que ya sintió la pérdida de la presión de todo lo que había acontecido una semana antes y logró medio mostrar algunos destellos de lo que era esa selección. Así que fue una experiencia difícil, dura. Éramos una selección candidata a llegar muy lejos y en menos de 8 días éramos la selección más mala. Duele muchísimo. La selección vuelve como una banda de forajidos. La gente que los endiosó, que los llevó a lo más alto, quería bajarlos a piedra y a bala, que fue lo que finalmente pasó. La familia de Andrés estaba en Estados Unidos y él dijo, yo me voy a ir con ustedes a poner la cara. ¿Cómo así que van a ir ustedes y van a ser los que enfrenten todo? No, yo voy con ustedes a dar la cara. Y el viernes por la noche me llama Hernán y me dice que había pasado eso, que habían matado a Andrés. Nadie se imaginaba que podría pasarnos algo, pero mucho menos que le podría pasar algo a Andrés Escobar. Andrés era el señor, era el caballero, era la seriedad, era la honestidad. Yo creo que reponernos de ese golpe nunca se va a lograr, porque siempre, de generación en generación, Andrés va a estar presente. Se va al Mundial de Italia, se va al Mundial de Estados Unidos y se va al de Francia, casi que con el mismo esqueleto durante 12 años. El
del 98 se clasificó ahí sí, con los ahorritos que quedaban del 90 y del 94. Y una eliminatoria que le fue muy bien a Colombia en la primera ronda, de nuevo, porque no había expectativa, la gente no estaba tan pendiente, había incertidumbre, desconfianza, se había continuado pues con el proceso con Bolillo en lugar de Maturana. Y bueno, pues llega el Mundial del 98, que fue un Mundial bastante raro, aunque la gente se acuerda de Mundiales 90, 94, el del 98, lo mismo que no pasó casi nada, pues ni bueno ni malo. Un Mundial que fuimos con todas las ganas, fuimos con todo. Casualmente el primer partido es frente a Rumania y a nosotros nos costó. No pudimos. Una derrota inicial contra Rumania, en que el hecho ahí fue la marginada o la expulsión del Tino Asprilla de la selección, algo que nunca ha pasado en un mundial, que echen un jugador de la selección por indisciplina. Entonces el Bolillo echa al Tino de nuevo, lo de siempre, el modo tragedia del fútbol, las presiones, las versiones. El segundo partido creo que fue frente a Túnez. Ese partido, sí, el profe dice que tenemos que ganar para quedar con vida, ¿no? Uno como todo, esperando la oportunidad de que lo metan y cuando me mandan a calentar, pues ahí pues a uno pues le dan nervios, ¿no? Ganamos 1-0. Fue el único gol que marcamos en ese mundial. Lo marcó Leider Preciado. Aí o Valderrama vai na vontade e toma a bola. Joga no meio, boa chance. Invadiu a batida. Preciado. Gol. Fue una jugada en la mitad del campo donde el pibe recupera el balón y yo le muestro el pase. Él me la tira y controlo con pierna derecha, abro los brazos y le pego con pierna izquierda. Fue el peladito que nadie le quería parar bolas, que el Bolillo casi que lo llevó a regañadientes, le dio la razón pues a los críticos ahí. Y luego pues una derrota que era difícil de evitar contra Inglaterra. Inglaterra nos superó en desde defensa, ataque, mediocampo, en todo. Nos hicieron 2 golazos, uno de ellos un tiro libre de Beckham. Y ahí terminaba otra vez. Sé que nos falta mucho para aprender. Más que terminar un mundial para Colombia es casi que terminar un ciclo, un proceso. Es casi como ir a otra página de la historia. Mondragón lloró porque su esfuerzo no alcanzó para clasificar a Colombia. Fue consolado por su rival, el arquero de Inglaterra, David Seaman. Fue la gran figura hoy, como había acontecido en los 2 partidos anteriores. Yo creo que sí, ya son ciclos, vendrá gente con más claridad por ahí, llevará al equipo a otro mundial, intentará mejores cosas. Ese periodo del 90 sí claramente hay como una coincidencia, primero de una generación que sin duda fue excepcional, que contó con el apoyo de los dueños del fútbol, dejémoslo ahí, que les interesaba que esa generación surgiera abanderando un proyecto nacional. Y coincidió también con un momento del fútbol en el que no nos había llegado el auge exportador, que permitió a los jugadores estar mucho más cerca, trabajar mucho más juntos, y eso pues da pie a un estilo propio, una identidad propia. Segunda vez a un mundial después de 28 años, con una destacada actuación donde se empató con Alemania y llegó hasta segunda ronda. La etapa maturana tuvo una interrupción. Se va al Mundial de Italia, se va al Mundial de Estados Unidos y se va al de Francia, casi que con el mismo esqueleto durante 12 años. Eso habla muy bien del tiempo de juego, de la comunicación, de la relación que tenía cada uno de sus elementos. Sí creo que lo del 90, esos 3 mundiales, fue gracias a unos factores que difícilmente se repetirán, en lo que hubo azar, plata y por supuesto talento. Se esperaban los resultados de ese entonces, pero no es lo mismo. La realidad es esta y por lo menos hemos ganado un respeto mundial. Nuestro nuevo presidente. Si bien la selección juega y creo que el país se paraliza. Y no estoy siendo, creo que exagerado. Pero realmente el fútbol tiene esa capacidad
de lograr arrancar un rato de felicidad, una sonrisa. Y además que somos 45 millones y de los 45, 35 millones debemos de ser técnicos de la Selección Colombia.